Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, estamos en unos días, unas semanas muy agitadas en lo que se refiere al mundo de la VR, la AR y la XR. Y bueno, pues uno de los grandes momentos que llevábamos esperando ya incluso años llegó en el día de ayer, que es la presentación del nuevo visor, del primer visor de, bueno, iba a decir realidad virtual, pero debería decir mejor de realidad aumentada y realidad mixta de Apple. El producto en sí se ha llamado Apple Vision Pro. Y bueno, ahora vamos a ver una crónica de todo lo que sucedió. Bueno, vamos a escuchar, voy a compartir con vosotros una crónica de todo lo que pasó en la tarde de ayer, en la cual se anunció este producto. Y bueno, pues os daré al final pues mi humilde opinión acerca de todo el asunto. Pero vamos a ver a fondo pues el visor, las características que va a tener, cuándo va a salir, su precio, si vale la pena o no vale la pena, etcétera, etcétera. Bien, bueno, el evento comenzó en el día de ayer, pues más o menos aproximadamente a las 7 de la tarde. Bueno, yo fui a verlo a través de internet en el lugar habitual en que suelo ver este tipo de eventos, en compañía de otros divulgadores, etcétera. Y bueno, la primera gran sorpresa que nos llevamos es que cuando no llevábamos más de un minuto de ese streaming del evento de Apple, se cortó inesperadamente, pero no solo a la persona que lo estaba haciendo streaming, compañero divulgador, sino en todo YouTube, todos los divulgadores o usuarios que estuvieran haciendo streaming de ese evento, se les cortó por infracción de derechos de autor y demás. O lo que es lo mismo, porque después se pudo confirmar, porque a Apple no le dio la gana de que se hiciera streaming de su evento, excepto en su propia página web o en su propio entorno, como suele ser habitual en Apple, lo cual ya nos dejó un antecedente de lo que nos íbamos a lo que nos íbamos a enfrentar cuando se anunciase el visor, etcétera, etcétera, ese ecosistema cerrado, ese en cierta manera sectarismo en el cual pues sumerge Apple todos sus productos como si fueran, bueno, de hecho lo son, no es como si fueran productos premium que solo unos privilegiados se pueden permitir, y con ese enfoque que ya habíamos hablado anteriormente en muchas ocasiones cuando hemos hablado de o hemos especulado de este nuevo visor de Apple, pues ayer se confirmaron todas las sospechas. Bien, una vez que pudimos conectarnos a través de Twitch, tuvimos que irnos de YouTube, irnos a Twitch. Allí ya sí pudimos hacer streaming con libertad de, bueno, el divulgador que lo estaba haciendo del evento de Apple. Bueno, hay que decir que durante el evento nos reímos mucho a carcajadas porque estuvimos como 1 hora y cuarto esperando a que se realizara el ansiado anuncio de esas Apple Vision Pro. Y mientras tanto se nos anunciaban un montón de características para productos Apple que a nosotros se nos antojaba la mayoría como un poco absurdas, y a lo cual dedicaron 1 hora y cuarto, vuelvo a repetir, del evento hasta que llegó el momento de presentar digamos así, nuevo visor de Apple. Bueno, ya metiéndonos un poco en harina, como digo, el visor que se presentó se le ha llamado Apple Vision Pro, y os voy a comentar a continuación características que tiene y aparte utilidades posibles que pueda tener en función a lo que se nos fue comentando y poniendo en vídeos fundamentalmente durante lo que duró el evento de la Apple Vision Pro. Ahora mismo, mientras yo empiezo a comentaros estas características, os vais a ver vídeos de lo que ellos mismos nos mostraron de este dispositivo, para que un poco tengáis ilustración de lo que yo voy comentando. Bien, en principio sería un visor que estaría dedicado expresamente a realidad aumentada, AR, y realidad mixta, XR. En ningún momento se habló de realidad virtual, por eso decía yo al principio
que no lo iba a llamar un visor de realidad virtual, porque de hecho es un visor exclusivamente, al menos por lo que se mostró, de realidad aumentada y realidad mixta. De hecho, tampoco se mencionó nada durante todo el evento de ningún tipo de conectividad, que supongo que la debe tener, pero no se mencionó, al menos de momento, a nivel de wifi, a nivel de cable, excepto el cable que tiene, bueno, para ahora lo comentaremos. La cuestión es que no se ha hablado, no se habló o no se vio, al menos yo no he podido tampoco ver en los diseños que se mostraron, ningún tipo de conexión por cable, ni ningún tipo de conexión a nivel de wifi, o cualquier tipo de conexión o conectividad que fuera para un PC o para cualquier otro dispositivo. Fundamentalmente, por lo que se pudo ver, todo se centra en iCloud, la nube de Apple, donde podremos acceder a todos nuestros datos que tengamos referentes a otros dispositivos de la marca, como puedan ser el iPhone, el iPad, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, lógicamente esto era de esperar, yo lo he comentado infinidad de veces a lo largo de múltiples vídeos. El enfoque es de ecosistema totalmente cerrado, ecosistema Apple, donde podemos disfrutar de las aplicaciones de Apple, de todo el ecosistema de Apple, pero en ningún momento se habló, como he dicho antes también, de ninguna conectividad externa con otro dispositivo, con otro ordenador, con Windows, etcétera, con ninguna otra cuestión que no sea del entorno del ecosistema de Apple, lo cual para mí pues marca un poco la diferencia y la filosofía que con este producto mantiene Apple, y que siempre, en ese sentido, hay que decir que tienen coherencia, porque siempre han sus productos siempre los han sacado en un enfoque de ecosistema cerrado. Nunca lo han sacado ni en el iPhone, ni el iPad, ni nada, con una visión, digamos así, de globalizadora, con una visión de que podamos usarla de forma libre en cualquier situación y en cualquier dispositivo, sino siempre en su ecosistema cerrado. Y además también esta característica la marca también el precio que suelen tener sus productos, bastante alto, y que llega a su culmen, ya lo vamos a ver a continuación, con este visor Apple Vision Pro. Bien, como decía, no se hizo ningún tipo de mención a realidad virtual, con lo cual en principio el dispositivo no tiene características, vuelvo a repetir, en principio, que nos hagan suponer que va a haber realidad virtual en este dispositivo, ni tampoco gaming. Se hizo muy poca referencia a temas de juegos, y yo intuyo que serán juegos un poco enfocados a la realidad aumentada y realidad mixta. No creo que vayan a sacar juegos, bueno, pues como pueda tener Meta, como pueda tener PSVR, etcétera, etcétera. En este sentido, ni se habló nada, ni por lo que se mostró parecía que iba a haber ninguna cosa a este respecto. Bien, por otro lado, en cierta manera sorpresivo, pero no tanto, porque ya se había rumoreado, ya lo habíamos visto también en algunos vídeos anteriores, el hecho de que el visor parecía ser que no iba a tener controles, pues se confirma de que no tiene controles, mandos clásicos. El control será, por un lado, de forma visual, por otro lado, de forma manual, con gestos, y de forma vocal, es decir, dando órdenes con nuestra propia voz. En ningún momento, no sabemos si más adelante sacarán algún tipo de controlador, pero en principio el dispositivo se controlaría, valga la redundancia, sin controles. Voz, gestos y de forma visual. Lo cual, por otro lado, nos da un gran indicativo de que evidentemente este visor no está enfocado ni a la VR ni tampoco a los videojuegos comunes, digamos así, de realidad virtual, sino está enfocado a un ámbito muy concreto de realidad aumentada y realidad mixta. Bien, ¿qué más cositas? Bueno, por último, en lo que es este primer lanzamiento de características, tiene una batería, tiene un cable que nos sale de aquí de la cabeza, del visor lógicamente, y que tendremos que llevar una batería en el bolsillo, una batería en principio que está hecha de aluminio, que en principio va a durar un par de horas pudiendo usar el visor y demás, pero que tendremos que llevar
para que lo sepáis todos, porque a mí, por ejemplo, no me gusta llevar cables. He llevado ese tipo de cuestiones incluso en visores como MetaQuest 2 y Pico 4, y a mí me parece sumamente incómodo. Si es verdad que a lo mejor al estar enfocado el visor y demás a lo que es el uso con controles visuales, vocales y demás, quizá no sea tan incómodo como cuando usamos los mandos tradicionales, pero a mí aún así no me gusta, ya lo sabéis todos los que me conocéis, no me gusta nada tener un cable colgado, y en este caso ahora lo veremos por la potencia espectacular realmente que tiene este visor, pues es ciertamente lógico que tenga una batería adicional. Bueno, pues vamos a entrar en esas características técnicas que se nos mostraron para que veáis la bestialidad de visor que es este, a pesar de, bajo mi punto de vista, la poca utilidad real que tiene, al menos para mí como consumidor, y creo que para muchos usuarios, pues como digo, al estar enfocados solo y exclusivamente a realidad aumentada y mixta, no da opción de conectividad, no da opción de videojuegos comunes, ni da opción de realidad virtual, con lo cual para mí que la realidad aumentada y mixta en cierta manera es una cuestión accesoria, no es mi principal motivación a la hora de comprar un visor, pues hace que este visor sea menos atractivo en ese sentido. Vale, ahora en cuanto a tecnologías, características técnicas que trae este visor, pues realmente nos dejaron impresionados, con muchas ganas de probarlo al menos, y realmente todo lo que se vio en esos vídeos realmente se ve así en la realidad. Y bueno, también quiero dejar constancia de una percepción que yo tuve, porque al final, conforme anunciaba Apple su visor, me dio la sensación de ser el mismo visor, en cierta manera, que nos ofrece Meta con las MetaQuest Pro o con las MetaQuest 3 que saldrán en unos meses, pero lógicamente con un mayor músculo, una mayor inversión y implementación de características que lógicamente, como vais a ver a continuación, hacen que el precio se dispare muy alarmantemente. Pero eso no quita que sea un visor, quizá el mejor visor existente hasta la fecha en el mercado para realidad aumentada y realidad mixta. Vuelvo a repetir que si este visor tuviera características de realidad virtual, que se pudiera aplicar a videojuegos, etcétera, etcétera, y a otro tipo de entretenimientos, pues igual mi opinión hubiera cambiado un poco. Pero al estar enfocado a lo que está enfocado, toda esta potencia bruta que vamos a ver a continuación me parece en cierta manera desaprovechada, porque se podría aprovechar mucho más con otras tecnologías implementadas, como digo, la VR por ejemplo, y que sin embargo me parece que para un tema de realidad aumentada y mixta quizá lo mejor es mucha potencia bruta para después lo que nos va a proporcionar, la experiencia real que vamos a tener, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con las características técnicas. Por un lado, se nos presentó una ergonomía premium, realmente premium, con unas correas ajustables, adaptables, el facial lo mismo, agradables al tacto para que no tengamos rosaduras. En ese sentido se han esmerado mucho en hacer un diseño que se adapte a todos los tipos de rostros, narices, etcétera, etcétera, para que todo el mundo pueda usarlo de forma cómoda. Hay que decir también que, como he dicho antes, creo que lo he mencionado, si no lo digo ahora, la batería que tiene dura 2 horas, con lo cual eso nos limita mucho, claro, la potencia que tiene este visor, mantenerla durante más tiempo, pues lógicamente es bastante complicado. Esto no descarta que en el futuro puedan sacar baterías de más duración, pero en principio la que trae por defecto sería de 2 horas. Por tanto, ergonómico, cómodo, lógicamente no lo hemos podido probar, pero lo que aparenta es ser muy cómodo y muy adaptable y, bueno, en definitiva cómodo, ¿no? ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Por otro lado, tiene una tecnología que fue llamativa, porque es el primer visor que hemos visto que la implementa. Seguramente habrá más visores en el futuro que lo harán, pero en principio se presentó la tecnología EyeSight, que lo que hace
es mostrar en el visor, en vez de no mostrar nada, muestra los ojos de la persona, de manera que si alguien externo se acerca a ti mientras tú estás interactuando con tu visor o con tu entorno digital, etcétera, puedes atenderlo, él te va a ver en los ojos, tú vas a ver el exterior a través del pass-through y vas a poder interactuar de forma natural con cualquier persona que se acerque a ti o que ya sea en la calle, donde sea. Aunque en principio no es un visor que por su tamaño es un tamaño bastante pequeño, por cierto, por eso decía que me recuerda mucho a los productos de Meta. Es un tamaño muy cercano a lo que Meta va a ofrecer con sus MetaQuest 3, por ejemplo. Quizá en el sentido más estético de la palabra, este visor es más bonito que las MetaQuest 3, pero al final todo me lleva a ese visor de MetaQuest 3, curiosamente. Lógicamente, ya os digo, con una implementación mucho más brutal de características que las que tiene el visor de Meta, pero al final es la misma idea. Bien, entonces, como decía, el EyeSight lo que nos va a permitir es eso, interacción con el entorno, sobre todo para que la persona que nos está hablando pues nos vea los ojos y la conversación que tengamos con ella, etcétera, se desarrolle de forma más natural. Y nosotros, como estamos en un entorno, ya hemos dicho que este visor está enfocado a la realidad aumentada y mixta, al estar en un entorno que estamos viendo la realidad y sobre la realidad estamos viendo el entorno digital, pues estamos viendo también a la persona con total fidelidad. Bien, este es el EyeSight. Por otro lado, tendremos un par de botones en el visor, en ambos lados. Un botón será porque tendremos entornos estilo como la Oculus Home, para que me entendáis, o la Pico Home, mucho más, por lo menos tal como lo presentaron, mucho más realistas, con una calidad bastante impresionante. Serán entornos que tú, dándole a una ruedecita que tienes en el visor, te irán envolviendo más o menos según tú quieras. Por ejemplo, imaginaos que estamos en un entorno de unas montañas en los Pirineos, por decir algo, pues podremos tenerlo como muy de fondillo o darle cada vez más intensidad para que realmente nos envuelva y nos sintamos en ese entorno de forma totalmente natural. A ver, ahora, que me parecía que se había desenfocado. Eso por ese tema. Por otro lado, tendrá otro botón aparte que será para sacar, porque el dispositivo tiene posibilidad de grabar en 3D, también reproducir en 3D momentos de nuestra vida habitual, igual que puede sacar también fotos o hacer vídeos en 2D, pero también va a tener la característica de grabación de vídeos 3D, con sonido espacial, lo cual es una gran novedad que antes no se había visto en un dispositivo de esta clase. Por otro lado, ¿qué más cositas tenemos? Bueno, tendríamos la posibilidad de hacer un escaneo, esos avatares digitales que ya nos empezó a adelantar Meta. Por eso digo que esto va todo muy parejo a lo que Meta pretende y a lo que Meta ya ha presentado antes. Lo que pasa que aquí lo vemos ya materializado, lo vemos ya que lo vamos a poder usar. Pues podremos escanear con el visor, en el vídeo se ve como la persona se pone el visor aquí delante y se escanea totalmente el rostro y demás para tener un avatar digital que se puede usar en la realidad aumentada y mixta, etcétera, si queremos, pues a la hora de tener llamadas con otras personas, etcétera. En definitiva, tenemos ahí la posibilidad del avatar digital. Por otro lado, en cuanto a las lentes, no se dijo qué tipo de lentes usa. Sí se dijo que eran como 3 lentes, una sobre otra, especializadas para este visor, creadas expresamente para este visor, pero no se mencionó si eran pancake o qué tipo de lentes son. En todo caso, muy delgadas, puesto que el visor es bastante delgado, bastante parecido, yo diría casi clavado a las MetaQuest 3. Por otro lado, tenemos un panel micro OLED también especializado, creado expresamente para Apple, con lo cual ahí no sabemos si va a tener el indeseado efecto Mura. Yo, teniendo en cuenta cómo son los productos de Apple, imagino que habrán solventado ese problema, pero hasta que ya llegue el momento del lanzamiento final y se pueda probar y podamos hacer comentarios sobre testeos reales, pues no vamos a poder saber si realmente se ve bien nítido, sin el efecto Mura, etcétera, como ocurre en PSVR 2 a veces, o
si tendrá algún impedimento. La cuestión es que es un panel micro LED creado expresamente para este visor, que nos va a dar una resolución superior a 4K por cada ojo. Tendrá cada ojo 23 millones de píxeles en cada ojo distribuidos, que según nos comentaban los chicos de Apple, es más que lo que tiene cualquier televisor 4K que esté disponible en el mercado a día de hoy. ¿De acuerdo? Con lo cual podéis imaginaros el potencial del que estamos hablando y la supuesta calidad con la que deberíamos estar viendo nuestro entorno real con esta calidad tan impresionante. Por otro lado, también tendrá HDR para tener un mejor contraste, mejores brillos, negros puros, etcétera. Toda esta tecnología que tanto ambicionamos para la VR, pero que muy pocos visores, por el coste que tiene fundamentalmente, implementan. En todo caso, parece que el lanzamiento, ahora lo hablaremos después, el lanzamiento de este visor puede ser un precedente para que otras compañías se decidan a utilizar este tipo de tecnologías que, aunque sean un poquito más caras, nos dan una fidelidad visual mucho mejor, como son los paneles micro LED de nueva generación o ese HDR que nos va a dar una luminancia, etcétera, pues infinitamente mejor que la que tenemos ahora. Bien. Por otro lado, tendremos, para acceder al visor, tendremos una tecnología que han llamado ellos OptiSeed, que es, no llega a ser otra cosa que el desbloqueo mediante el iris. Nos pondremos el visor, supongo que anteriormente nos habrán hecho con el seguimiento ocular, que ahora diremos tiene también el visor, un escaneo del iris, y cuando nos pongamos el visor automáticamente se desbloqueará. Si se lo pone otra persona que no seamos nosotros, pues no se desbloqueará, con lo cual tenemos ahí un sistema también a la vez de protección de todo nuestro entorno digital. Bien, tendremos también, como lo he dicho hace un momento, seguimiento ocular preciso y de calidad, digamos así, ¿no? Para también poder maximizar el rendimiento del dispositivo. Ya sabemos el seguimiento ocular lo que conlleva, lo hemos comentado infinidad de veces, pues tendrá seguimiento ocular. Por otro lado, tiene un sistema de audio espacial que ellos han llamado de trazado de audio o ray tracing, que lo que hace es un poco escanear todo nuestro entorno y adaptar el sonido espacial a ese entorno, con lo cual consigue un sonido espacial mucho más realista y mucho mejor implementado en cuanto a la sensación 3D que vamos a tener. Por otro lado, tendremos 12 cámaras distribuidas por todo el visor, algunas para el tracking, otras para el tema del pass-through a color, etcétera, etcétera. Tendremos 5 sensores LiDAR, que son sensores pues para profundidad, para detectar objetos que tengamos alrededor, etcétera, etcétera. Y tendremos 6 micrófonos. La verdad que cuando se dijo esto en el evento, todos nos quedamos un poco sorprendidos porque no llegamos a entender por qué tiene 6 micrófonos. Pero bueno, tiene 6 micrófonos, supongo que lógicamente micrófonos de calidad. Bien, en lo que es las entrañas del visor tenemos 2 procesadores, un M2 que es el procesador estrella a día de hoy de Apple, que ya se insinuó que en principio iba a tener un M1, pero que era posible que tuviera un M2, pues tiene un M2 que se va a encargar de todo el rendimiento del sistema expresamente. Y tendremos después un R1 que es el que se va a ocupar de los sensores, de controlar los sensores, las cámaras y demás dispositivos del sistema, con lo cual al tener 2 procesadores para todas estas cuestiones, lo que va a provocar es que el rendimiento esté muy optimizado. Además, también se nos mencionó que el M2 está expresamente diseñado para que no genere demasiado calor, con su correspondiente refrigeración, etcétera, etcétera, pero que de por sí el propio procesador no nos decían que no generaba mucho calor, con lo cual esto también es una gran noticia de cara a cuando lo tengamos puesto, pues que no nos dé tanto calor y sudemos, etcétera, sobre todo en épocas como el verano. Bien, y ya hemos dicho lo de grabación en 3D, vale, pues básicamente todo esto que he mencionado es lo que traería el visor que se haya desvelado a día de hoy. Nos quedan características por saber, como por ejemplo el FOV, porque todo esto, si el FOV es muy pequeñito, pues perdería su utilidad. Hombre, yo pienso que tendrán un FOV bastante amplio, pero para el producto que es. Pero no se desveló nada sobre el FOV tampoco, aunque se dijo que iba a ser una resolución superior al 4K por ojo, no se mencionó una resolución concreta.
En fin, hay determinadas cuestiones técnicas que todavía están un poco en el aire, lo que he comentado al principio. No se habló nada de conectividad externa como tipo Wi-Fi, etcétera. Simplemente se habló de la nube de Apple, con lo cual ahí tampoco sabemos si realmente va a tener algún tipo de característica de que lo haga un poco más abierto o finalmente va a ser un ecosistema cerrado que solo se puede usar con lo que es la iCloud de Apple, con lo cual eso se queda ahí un poco en el tintero. Tampoco sabemos si va a tener algún tipo de conexión de cable o lo que sea, excepto lo del tema de la batería, que tampoco lo sabemos y por cómo se presentó el producto yo creo que o no va a tener o va a servir para bien poco. Así que tenemos esas dudas y todas estas características. Como veis, el visor así, visto así de una pasada con todo esto que ya hemos comentado, pues estamos evidentemente ante un visor premium, un visor que en principio hay que ponerlo en la práctica, pero en principio nos daría una experiencia como no hemos tenido ninguna en lo que se refiere a la cuestión de realidad aumentada y realidad mixta a día de hoy, pero un visor, por otro lado, que tiene varias características, como he mencionado algunas ya, sobre la mesa, que lo hacen para mí un producto bastante inútil. Para mí, vuelvo a repetir, esto es una opinión totalmente personal. Y que creo que puede ser trasladada a otros usuarios con otro perfil, un perfil parecido al mío, de lo que buscamos en este tipo de tecnologías, pero quiero dejar claro que es mi opinión y que puede ser que para otros usuarios pues sea una maravilla y lo vayan a utilizar plenamente con todas sus características. Bien, ¿qué usos le podemos dar que al menos nos anunciaran los chicos de Apple en ese evento? Bueno, pues fundamentalmente quizá lo que a mí más me llamó la atención es el poder ver películas, aunque eso ya lo podemos hacer en los visores actuales, pero lógicamente con todo lo que hemos hablado, esas calidades de 4K por ojo superior, seguimiento de ojos, el panel OLED, micro LED, el HDR, el sonido espacial ese con Ray Tracing, todas estas características nos hacen pensar que la experiencia que podemos tener con este visor a la hora de ver películas, etcétera, pues será una experiencia como no hemos tenido nunca, vuelvo a repetir, en VR, con lo cual este precisamente sería el mayor uso que yo, si me lo compras alguna vez, que lo dudo, le podría dar a este visor. Por otro lado, también podemos usar todo el ecosistema de Apple, de aplicaciones, etcétera, etcétera, pues con el sistema de realidad aumentada y mixta que nos propone Apple, y también podríamos usarlo para cuestiones de productividad, pues a nivel de trabajo, de usar Office, de cualquier cosa que esté relacionada con el trabajo y que se pueda implementar en realidad aumentada y mixta, se podría también utilizar este visor. En cuanto a juegos, se anunció una, digamos así, posibilidad de que tuviera el sistema compatibilidad con Unity, que yo creo que fundamentalmente va a ser para traer juegos relacionados lógicamente con la realidad aumentada y la realidad mixta, con lo cual bueno, pues también es una buena noticia, aunque serán juegos en principio bueno, pues es de suponer que las MetaQuest 3, por ejemplo, que también van a traer esa realidad mixta avanzada, lógicamente probablemente no va a tener la misma calidad que va a tener este visor, lo que es la realidad aumentada y mixta. Se acercará, eso sí, pero no va a ser lo mismo, evidentemente, porque es imposible. El visor, por ejemplo, las MetaQuest 3 traen 4 cámaras y este visor trae 12 cámaras. Es evidente, trae un sensor y este trae 6 o 5. Entonces es evidente, por lógica pura, que no puede ser lo mismo uno que otro. Otra cosa es que la experiencia final que obtengamos con uno y con otro se asemejen. No sea lo mismo, pero digas tú, bueno, pues no es lo mismo de Apple, pero está chulo, está guay, lo disfruto y tal. Pues en este ámbito que Meta, con su Meta Reality, pues sacará también aplicaciones para explotar la R y XR, etcétera, etcétera, pues Apple hará lo propio con esta alianza sobre juegos enfocados a esa realidad mixta y esa realidad aumentada. Bien. Y en cuanto a usos, pues prácticamente no se nos mostró nada más. Lo que está clara es la ausencia de la VR en ese sentido, con lo cual en el momento que tiene ausencia de VR y prácticamente ausencia de conectividad, perdón, con un PC, para poder disfrutar de PSVR de forma libre, etcétera, pues para mí es un producto que en principio
no me es interesante, a pesar de, vuelvo a repetir, porque no quiero que se me enfade nadie, de las grandes, extraordinarias características que tiene el visor. Como he dicho al principio, probablemente el mejor visor de realidad aumentada y mixta existente hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, y nos vamos con el precio. El precio ya hemos hablado en muchas ocasiones que, bueno, que iba a estar rondando los $3.000. Hubo rumores que a lo mejor iba a estar en 1.200, en $2.000, que al final no iba a ser tan caro. Bueno, pues casi nos caemos de la silla cuando nos dijeron los propios chicos de Apple que este visor de extraordinarias prestaciones, pero muy limitado, vuelvo a repetir, en cuanto a su uso, va a costar la cifra de $3.500. $3.500, que si lo trasladamos a euros, después de aplicarle el IVA, etcétera, se nos puede quedar aproximadamente unos 4.200 euros. Con lo cual me estáis entendiendo perfectamente todo lo que yo he comentado durante muchos vídeos sobre el ecosistema cerrado de Apple y la forma que tiene Apple de poner sus precios y de limitar el uso de sus productos como si fueran, digamos así, unos productos VIP, unos productos exclusivos que están diseñados para un determinado target, un determinado público premium, que son generalmente los que consumen este tipo de productos Apple. Y en ese sentido, pues nos podemos sorprender por el precio porque es una barbaridad, pero la sorpresa es menor porque yo de Apple me esperaba algo semejante. Por tanto, ya sabéis que si alguno se quiere aventurar a comprar este visor, pues os costará 4.200 euros a primeros de 2024, porque todavía no está a la venta. A primeros de 2024 saldrá a la venta. Y primero saldrá en Estados Unidos y no se sabe exactamente cuándo saldrá o cuándo estará disponible en Europa. En todo caso, bueno, pues si alguien se lo puede permitir y se lo quiere comprar, pues ahí está la posibilidad con esos 4.200 euros. Hay que decir que con 4.200 euros te puedes comprar unas MetaQuest Pro, unas MetaQuest 3, posiblemente si Valve saque algún visor, el visor de Valve, un ordenador de última generación, pero que cada uno haga lo que crea conveniente. A mí no me parece un producto ni mucho menos de nuestro interés. Es un producto que sí es importante que haya salido porque va a sentar un precedente para que otras compañías empiecen a sacar productos del mismo tipo, igual que ocurrió en cierta manera con los móviles y demás. Pero es un producto que realmente, en cuanto a prestaciones, si nos fijamos, no nos ofrece realmente nada que no hayamos podido disfrutar ya en otros visores VR, solo que nos está ofreciendo el disfrutarlo con unas características premium, con unas características brutales realmente. En cuanto a mi opinión personal, que ya estoy empezando un poco a darla, bueno, claramente hay una gran diferencia, bajo mi punto de vista, que lo he comentado también en alguna ocasión, entre compañías como Apple y compañías como Meta o como Pico. Bueno, a Meta se le ha criticado mucho, Meta puede haber metido la pata en algunas cuestiones, pero sí es verdad que a Meta hay que agradecerle una cosa, fundamentalmente a la hora de sacar sus productos, y es que generalmente trata de ajustar mucho los precios, las calidades y sobre todo que sea asequible a un mayor número de personas. Quizá a lo mejor con MetaQuest Pro se fueron un poco de, como yo digo por aquí, de varillas, se pasaron un poco de rosca, pero aún así era un producto que, bueno, tampoco hay tanta diferencia con este producto de Apple y sin embargo costaba bastante menos. Y bueno, no os quiero decir nada, las MetaQuest 3 cuando salgan, que podrá gustarnos más, nos podrá gustar menos, pero si lo analizamos, si analizamos el producto MetaQuest 3 como está anunciado hasta el momento y analizamos un poco este producto de Apple, al final es el mismo producto, pero incluso me arriesgaría a decir que a nivel práctico es mejor el producto de Meta. ¿Por qué? Meta te va a ofrecer probablemente, y no es que yo os quiera vender el producto de Meta, ojo, porque yo sabéis que también soy muy
uso mucho Pico y no es cuestión de que yo os quiera vender Meta, pero es que la realidad es la realidad. Meta, o las MetaQuest 3, si os fijáis, va a tener un entorno bastante bueno, por lo que se está viendo en vídeos y demás, en cuanto a realidad mixta, en cuanto a realidad aumentada. Nos va a ofrecer una calidad nunca vista antes en un producto de un rango de precios como el que estamos hablando, de 569,99 euros. Pero es que además aquí sería donde Apple podría decir, pues sí, nosotros hemos sacado un producto mejor, no sé cuánto, no sé qué. Vale, probablemente si nos ponemos un Apple Vision Pro, lo que veamos, el pass-through que vamos a ver, etcétera, sea mejor, yo no voy a decir mucho mejor, pero mejor que el que vamos a poder ver con unas MetaQuest 3, por ejemplo. Sin embargo, pienso que el pass-through de las MetaQuest 3 si supera que creo que lo supera, por lo que tengo entendido, el pass-through de las MetaQuest Pro va a ser un pass-through muy notable y a un precio muy asequible. Pero es que además agregamos que el producto de Meta tiene conectividad con PSVR, cosa que el de Apple en principio no tiene ni se le espera. Por otro lado, tiene la posibilidad de jugar en formato standalone a juegos que no se limiten a la realidad aumentada y mixta, sino serán mejores, nos gustarán más los gráficos, serán más nítidos, serán menos nítidos, lo que queráis, pero se podrá hacer. Podremos, en cierta manera, con cierta libertad, poder utilizar nuestro visor para lo que queramos, cosa que tampoco podemos hacer con el de Apple, porque lo limitan mucho en ese sentido. Y además tenemos una compañía comprometida, ahora parece un poquito más, con el tema del gaming. Entienden más la VR y la AR como algo también enfocado no solo al trabajo, sino también al gaming. Y quiere abastecer a ese mercado que queremos juegos VR, etcétera, de juegos de calidad. Lo hemos visto en la última Meta Showcase. La anterior, como digo, pudo ser un poco decepcionante, pero en esta realmente nos ha llenado de ilusión, nos ha llenado de buenos títulos que van a llegar en los próximos meses, un visor muy ambicioso a un precio muy asequible para el gran público y donde podemos disfrutar de una realidad mixta y una realidad aumentada para aquel que tenga interés en ello bastante notable, que vamos a poder disfrutarla pues con bastante calidad y además tener estas características de realidad virtual, de conectividad a PSVR, etcétera, etcétera, que lo hacen además, por ejemplo, del hecho de no tener que tener un cable colgado, porque la batería sí es verdad que tenerla en el frontal no es cómodo, pero más incómodo es todavía tenerla colgando de la cabeza, bajo mi punto de vista. Pero bueno, de todas formas, las MetaQuest 3 todavía tampoco hemos visto el peso que tienen, etcétera, igual que ocurre también con las de Apple, que Apple lo ha puesto todo muy bonito, pero no sabemos realmente todo eso que hemos hablado, qué impacto va a tener a nivel de peso del visor. Bien, por tanto, lógicamente, yo no puedo decir otra cosa, analizando toda la situación, que el visor que yo me compraría si tuviera oportunidad, estamos todavía pendientes y con esperanzas de que Valve presente también su nuevo visor, que habrá que ver en qué rango de precio se sitúa, qué características tiene, etcétera, etcétera. Yo creo que sería el momento, después de que Apple haya presentado el suyo, de que Valve realmente también dijera algo, si es que realmente está preparando algo. Y lógicamente el producto de Valve será un producto probablemente enfocado más a la PSVR, pero nos quedaría la duda todavía, o a mí me quedaría la duda de qué tipo de producto podría presentar Valve. Pero con lo que hay, vamos a hablar de lo que hay, de lo que se viene en los próximos meses con total seguridad. Yo, si me tuviera que comprar un visor, personalmente, no tendría la menor duda de comprarme también. Puede ser que tengamos alguna sorpresa por parte de Pico, no lo sabemos, de momento no han mencionado nada, pero también las Pico 4 cuando salieron en su momento, prácticamente en un mes, se presentó, salieron y la verdad provocando un impacto bastante importante en el mercado. Por tanto, ahí eso también lo tenemos que tener muy en cuenta, pero vuelvo a repetir, con lo que va a salir, vamos a suponer que Pico no sacará ningún producto nuevo, vamos a suponer que Valve tampoco sacará nada nuevo, sabemos que va a llegar este producto de Apple, sabemos que van a llegar las MetaQuest 3, y bueno, y todos los visores anexos enfocados exclusivamente a PSVR que también salen de vez en cuando.
también a unos precios superiores, lógicamente. Yo personalmente, a nivel de consumidor, de un consumidor normal, no un consumidor a lo mejor tan friki como yo, sino un consumidor, o como otros usuarios, sino un consumidor normal que se quiera adentrar en este mundo de la VR, imaginaros que no tenéis ningún visor y queréis adentraros y os llama la atención eso de la realidad aumentada, queréis probarlo, a ver qué tal es, etcétera, etcétera. Yo no tengo la menor duda de que el visor que hay que comprar a día de hoy son las MetaQuest 3, bajo mi punto de vista. Si queréis dar ese paso adelante, si queréis tener la última tecnología disponible, que sea asequible al consumidor, a un consumidor normal, por escasos 600 euros, tenéis ese visor que os va a dar realidad mixta, realidad aumentada. Vuelvo a repetir, quizá no de la misma calidad que va a tener este visor de Apple, pero que va a estar de todas formas bastante bien, que yo creo que va a lucir muy bien y que vamos a poder disfrutarla casi como si fuera el visor de Apple. Y por otro lado, tenéis un visor con un ecosistema abierto, un ecosistema cerrado que no nos permite conectividad con nada, sino solo movernos en el entorno que ha prefijado Apple. Con lo cual esto para mí es muy importante, que yo pueda, si quiero instalar X en mi visor, lo pueda hacer, que si quiero instalar un VR que saque TeamView o cualquier otro, lo pueda hacer, lo puedo instalar en mi visor standalone y lo pueda disfrutar con las nuevas características que implementa MetaQuest 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ecosistema abierto es muy importante para que podamos además sacar mayor partido al visor, para que podamos disfrutar de la VR, bueno, el soporte de la VR, que el visor de Apple en principio tampoco lo tiene, es otra característica que incita evidentemente a comprar el visor de MetaQuest 3, por ejemplo, o unas Pico 4 en un momento dado, antes que comprar este visor de Apple. Y lógicamente pues ya el impacto definitivo es el precio, es decir, 600 euros contra 4.200 euros, yo creo que no tiene color. Que sí, que nos gustaría a todos probar ese visor y demás, por supuesto, yo el primero, pero gastarme 4.200 euros para un visor en el cual voy a poder hacer 3 cositas de trabajar, etcétera, que en el evento que estuvimos lo comentamos. ¿Quién se va a poner a trabajar con eso durante horas y horas? Nadie. Lo vas a usar tal y cual, te vas a gastar 4.000 y pico euros, lo vas a poner encima de la mesa, lo vas a usar 3 veces para ver alguna película, etcétera, y nada más. Por tanto, y aparte si no tienes un entorno ya creado de Apple, pues tampoco te va a servir de mucho, aunque ojo, se puede usar sin tener ningún tipo de producto de Apple anterior, ¿de acuerdo? Pero a mí me parece que si a nivel técnico este visor es una maravilla, sienta un precedente, y lo importante de todo esto es que Apple haya dado un paso adelante, haya entrado en este mundo para que otras compañías ahora puedan sacar o se animen a sacar productos semejantes a precios más asequibles para el gran público y, bueno, en cierta manera le vamos también creo yo, a dar más valor al producto que nos está ofreciendo Meta, a esas MetaQuest 3 o esas posibles Pico 5 si salieran. Vamos a prestar mucho más atención y vamos a dar mucho más valor a que un producto que nos va a dar al final, porque al final lo que importa es la experiencia final que vamos a tener, nos va a dar una experiencia muy muy semejante, no igual, ojo, lo repito una y otra vez, no igual, pero muy semejante a lo que vamos a tener con ese visor de Apple, pero a un precio mucho más asequible, mucho más compatible con el sueldo y las posibilidades de un consumidor medio que se quiera adentrar en todo esto. Y además me parece muy importante que el visor, las MetaQuest 3 o las Pico 4 o 5, las que fueran, tengan esa mezcla de realidad aumentada y mixta con realidad virtual, porque así abarca todas las tecnologías en un solo producto. Sin embargo, el de Apple pues solo está enfocado a la AR y XR, lo cual pues para el que sea un amante o le encante, etcétera, le encante el tema de esta tecnología, de la realidad aumentada, etcétera, pues va a ser fantástico. Pero alguien que busque algo global, algo le guste mucho la realidad virtual, como por ejemplo es mi caso, etcétera, pues es un producto que lo que he dicho, yo la realidad aumentada generalmente la utilizo muy de vez en cuando, si es verdad que la utilizo, pero muy de vez en cuando, y sin embargo la realidad virtual la utilizo todos los días prácticamente, con lo cual yo comprar este visor de Apple, aparte del desembolso económico que supondría,
pues no me compensa porque tendría un bicharraco, un pedazo de visor, pero no lo usaría apenas porque el target al que está enfocado, la temática a la que está enfocada no es la que es prioritaria para mí, ¿de acuerdo? Y creo que tampoco para muchos usuarios que les llama mucho más la atención la realidad virtual que la realidad aumentada o mixta, que quizá cuando esos visores puedan ser incluso más delgaditos, más finos, etcétera, pues puede llamar más la atención del gran público, pero ahora mismo es solo una curiosidad donde vamos a ver, quizá ahora en esta nueva generación veremos aplicaciones más chulas para realidad aumentada y mixta, etcétera, pero al final no deja de ser una curiosidad y donde nos centramos todos fundamentalmente es la realidad virtual, con lo cual pues nada más, no quiero tampoco enrollarme más, ahí tenéis ese Apple Vision Pro, gran visor, vamos a resumir, un gran visor, técnicamente y tecnológicamente es una pasada, absolutamente, igual que es una pasada el precio que tiene, lógicamente, y que tiene, bajo mi punto de vista, como inconvenientes muy graves, para mí como consumidor y creo que para muchos consumidores que estarán de acuerdo conmigo, el tener un ecosistema cerrado, lo que no nos permite dar juego ninguno a nuestro visor, que está solo enfocado a realidad mixta y a realidad aumentada y sobre todo que no tiene ningún soporte de realidad virtual y aparentemente tampoco tiene mucha conectividad externa, sino que funciona todo dentro del entorno del iCloud, de la nube de Apple. Por tanto, por todas estas características, agradecemos, o yo agradezco por supuesto a Apple que haya lanzado el producto, que llegará en 2024 como he dicho, a principios en Estados Unidos y más adelante en Europa, pero no es mi target, no creo que me lo vaya a comprar, como ya he mencionado en 1000 ocasiones, porque ya sabía yo que el precio iba a estar por estos rangos, y también he dicho siempre que iba a ser un visor extraordinario, pero no es mi tipo de producto y por tanto pues no lo consumiré y tampoco, si se me pregunta, lo voy a recomendar a nadie porque realmente es un rango de precios bastante inviable para la mayoría de las personas. Y aparte de todo, pues es lo que digo, si no tiene conectividad, no tiene posibilidad de hacer cosas con él, no tiene posibilidad de realidad virtual, pues la mayoría de los usuarios que lo que más usamos es realidad virtual, pues ¿para qué queremos este visor? En fin, os he comentado todo lo que ha salido al respecto de este Apple Vision Pro, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado y no dejéis de visitarme, de visitar el canal, de apoyarlo para que en el futuro podamos traer más contenidos como este al canal y compartirlo con todos los ReverQuest maníacos. Os recuerdo también que tenemos una membresía por 2,99 euros que os permitirá acceder a algunas ventajas adicionales y sobre todo tener la satisfacción de apoyar este canal y los contenidos que trato de crear para todos vosotros y vosotras. Os espero nuevos contenidos aquí. Por cierto, tenemos el 12 de junio la Ubisoft Showcase, donde se va a anunciar, se va a dar toda la información sobre Assassin's Creed Nexus, la versión VR de Assassin's Creed, de esta saga de culto de Ubisoft para los visores de Meta, con lo cual os informaré en su momento cuando todo esto salga a la luz el día 12 de junio y todo lo que surja alrededor de todas esas tecnologías aquí en ReverQuest VR. Chao, chao. Por cierto, visitad la pestaña de comunidad que voy poniendo al día muchas noticias interesantes, muchas cuestiones de lanzamientos, etcétera, que me parece que son interesantes para vosotros. Visitadla a menudo, darle a la campanita en todos para que os avise de cualquier novedad y nos vemos pronto. Chao, chao.